Al tema de la valoración o la depreciación calculada en función de las llamadas curvas Iowa, le vamos a dedicar un buen espacio de tiempo porque ha sido fundamental en los últimos 10 años de mi vida profesional. Me he dado cuenta que eh, realmente es muy útil, sobre todo para grandes trabajos, para instituciones importantes. Por eso en el libro le he dedicado un capítulo y en esta charla le voy a dedicar un único video a las curvas Iowa. Las curvas Iowa eh, vienen a justificarse en el ámbito de la valoración por varias razones. En primer lugar, para la gestión de activos fijos, ya que esto es una preocupación central tanto para las empresas como para las entidades públicas. Una de las preguntas fundamentales que surge es ¿cuánto tiempo van a durar los activos y cómo se deben contabilizar su valor a lo largo del tiempo? Recuerden que ahora con las normas NIF es fundamental conocer la valoración de grandes volúmenes de activos, pero de una manera más profesional, más sustentable, tanto para terceros como los entes reguladores, que son los que van a admitir la declaración de impuestos, y para los propietarios que quieren saber cuánto es realmente el valor patrimonial en poco margen de tiempo. O sea, es decir, se deben valorar grandes volúmenes de inventario y de activos relacionados con la maquinaria y equipo, y la precisión es sumamente importante, pero también la velocidad o el tiempo que se demora el profesional en atender la solicitud del encargo evaluatorio. Una muestra del tipo de desempeño profesional que podemos avanzar los consultores en materia evaluatoria es precisamente mostrándoles qué tipos de trabajos son los que podemos realizar al manejar adecuadamente las herramientas como las curvas de Iowa. Fíjense este trabajo de hace unos 10 años. En este trabajo aquí podemos ver cómo se realizó, por lo menos en el índice. No les voy a mostrar el trabajo completo, pero fíjense que está sustentado en las curvas de supervivencia, las curvas de frecuencia y las curvas de vida probable, las curvas Iowa utilizadas, el tipo de trabajo que se desarrolló, que se fundamenta específicamente en esto. Y esto era un trabajo para un proceso de liquidación de una corporación de salud importante en Colombia. Entonces, tomen en consideración la importancia de manejarla adecuadamente, destínenle un espacio de tiempo para el aprendizaje de esta herramienta que es muy, muy útil y además universalmente admitida. Pues bien, como les digo, hace unos 10 años descubrí las curvas de Iowa y he estado estudiándolas detalladamente. Tienen algunas restricciones, por eso no son tan utilizadas por muchos colegas, y es que tienen derechos de autor reservados por la Universidad Estatal de Iowa. Pero vale la pena que hagan lo mismo que yo, pues vayan conociéndola, vayan viendo sus bondades, vayan viendo para qué sirven todas las potencialidades que tienen y se darán cuenta si esos derechos vale la pena pagar su regalía. El trabajo pionero de Rowland Winfrey pues tiene su mérito en que la depreciación, que es el proceso de asignar el costo de un activo a lo largo de su vida útil, y la estimación precisa de esta vida son cruciales para la planificación financiera, para la toma de decisiones de inversión, para la fijación de tarifas, escúchenlo bien, para la fijación de tarifas de servicios públicos. Es que aquí el trabajo se amplía muchísimo, y la presentación de informes financieros, que es el caso de las NIF, lo hacen bastante importante este modelo y universalmente aceptado, que es lo mejor. La falta de un enfoque sistemático para abordar ese tipo de encomiendas o de encargos valuatorios puede llevar a valoraciones por la velocidad solicitada
muchas veces incorrecta, o cargos en la depreciación inadecuada. Y en esta última instancia sería también en el caso de planificación financiera, de asignación de recursos equivocados. Es en ese contexto en el que la necesidad de herramientas analíticas robustas se volvió primordial y lo encuentro fundamental para todos. En respuesta a esa necesidad, un ingeniero americano de nombre Robley Winfrey realizó en la Universidad Estatal de Iowa, marcó un hito. Es la figura central detrás del desarrollo de lo que se conocería como las curvas Iowa. Su investigación culminó inicialmente con la publicación en 1935 de su boletín 125, que se refería al análisis estadístico de retiro de propiedades industriales. Ese boletín fue reconocido como una contribución significativa al presentar por primera vez en un solo volumen de fácil acceso para todos los involucrados, los interesados, procedimientos detallados para analizar estadísticamente qué es la diferenciación de este modelo basado en criterios estadísticos y en modelos estadísticos de todos los datos históricos de retiro de propiedades industriales. Ese trabajo sentó las bases para un enfoque más científico y estandarizado en la estimación de la vida útil de los activos. Estamos hablando del boletín 125, fueron 3. El propósito y el alcance del sistema de curvas Iowa es principalmente proporcionar un conjunto estandarizado de curvas que representan los patrones de retiro de diversos tipos de propiedades industriales. Estas curvas sirven para varios fines interconectados. El primero, estimar la vida útil promedio de grupos de activos, que no es la vida útil la que pronostica el fabricante, sino que ellos se basan, o Winfrey se basa, es en la históricamente experimentada, observada para unos grupos de activos. Hablemos, por ejemplo, fusibles de 25 amperios. Bueno, ¿cuánto me duran los fusiles? Postes, por poner otro ejemplo. ¿Cuánto duran los postes de energía eléctrica? Así hicieron todos esos estudios en función de grandes grupos de activos que entraban a operar, digamos, que en una fecha coincidente, pero no todos tenían o eran retirados, su vida útil se agotaba en el mismo momento. Entonces allí es donde surge de manera importante, porque realmente ese es el comportamiento de los activos dentro de las empresas. Entonces allí es donde cobra importancia la propuesta de las curvas Iowa. Otro de los propósitos es analizar y comprender esos patrones de retiro de los activos y cómo se distribuyen probabilísticamente los retiros a lo largo del tiempo de vida útil. También tiene como propósito facilitar cálculos de depreciación que sean más precisos y consistentes, además de sustentables, consistentes con el tipo de tecnologías de obsolescencia, de durabilidad, de mantenimiento, etc. Y por último, otro de los propósitos de las curvas Winfrey es pronosticar las vidas útiles futuras probables de los elementos individuales. Porque dentro de todo un grupo yo puedo pronosticar, porque estamos hablando de probabilidades, con bastante certidumbre, el retiro de un activo que sea fundamental. Voy a ponerle rápidamente un ejemplo. En aeronáutica, por ejemplo, no se puede esperar al agotamiento de la vida útil para sustituir una pieza. No se puede esperar una falla catastrófica. Se debe recurrir entonces a estas curvas Iowa para saber en qué momento, así esté operando y funcionando un elemento dentro de la aeronave, ese elemento debe ser sustituido o reemplazado por uno nuevo. Ese tipo de beneficios es el que aporta las curvas de Robley y Winfrey, aportan ese beneficio y garantizan una mayor gestión de los activos dentro de las empresas para los gerentes, para los directores financieros, planificar sus presupuestos de sustituciones,
para los tasadores para prestar el servicio de consultoría y para las instituciones incluso de impuestos, porque por normas NIF, pues seguramente la gente va a tener que soportar de mejor manera o más sustentados los activos patrimoniales que poseen en sus empresas. Las curvas de Iowa no tardaron en ser aceptadas como el estándar de dispersión de los retiros de propiedades industriales. Una de las razones clave de su amplia adopción y su perdurable legado, más allá de su rigor metodológico, fue la introducción de un sistema de codificación mnemotécnico simple. Este sistema permitió a los profesionales, ingenieros, contadores, evaluadores, comunicar patrones de retiro complejos de manera sucinta y un informe, por ejemplo, para describir un patrón como tipo L2 o S2 o R3. Esta capacidad de estandarización y comunicación fue crucial, ya que proporcionó un lenguaje común en un campo que anteriormente carecía de él. Incluso cuando se utilizaban otras técnicas analíticas, las curvas de Iowa se convirtieron en una referencia para la identificación o para la clasificación de dispersiones de retiro. Esta estandarización facilitó las comparaciones entre diferentes estudios y organizaciones, promoviendo una ampliación más consistente de los principios de la vida útil y de la depreciación. Winfrey propuso su modelo a través de 3 boletines que publicó en la Universidad Estatal de Iowa. Esos boletines son el 125, el 155 y el 156. El boletín 125 fue publicado en 1935 y fue revisado por otro connotado estudioso o ingeniero de la Universidad Estatal de Iowa en 1967, quien lo validó. El apellido del ruso, el apellido del ingeniero que lo revisó. Ese boletín lo tituló El análisis estadístico para el retiro de la propiedad industrial y se centra precisamente en el análisis estadístico de los datos de retiro y la presentación original de los 18 tipos de curvas de Iowa originales y sus ecuaciones matemáticas. En 1942 publicaron, o sea, 7 años después, publicaron el boletín 155. En ese boletín, Winfrey extiende el análisis a los métodos para estimar la depreciación de grupos de unidades homogéneas, aplicando las curvas de Iowa y desarrollando conceptos como los niveles de reserva de depreciación normal. Ese boletín lo tituló Depreciación de grupos de propiedad. Y seguidamente en ese mismo año, en el siguiente boletín, en el 156, Winfrey publicó otro boletín en el que proporciona tablas de porcentaje de condición. Recuerden, para esa época las calculadoras y los computadores no eran lo habitual. Lo que se hacía era por regla de cálculo. Entonces, en aquella época, hacer la tabla con los cálculos que pudieran ser engorrosos era un gran aporte para muchos profesionales. Entonces, en ese boletín, en el 156, proporciona tablas de porcentaje de condición, una herramienta práctica para la valoración de activos que vincula directamente las características de vida útil de las curvas de Iowa con el valor depreciado de los activos. Ese boletín quedó titulado como el porcentaje de la condición, tablas para depreciación de la unidad y de los grupos de propiedad. Una innovación clave de la propuesta con las curvas de Iowa por parte de Robley y Winfrey fue realizar una similitud, una analogía entre la mortalidad humana y la mortalidad de los activos.
Él aplicó los métodos actuariales que eran usados para predecir la esperanza de vida humana y llevarlo al mundo de los activos físicos. Esa estandarización tuvo un impacto profundo en la información financiera, en el cumplimiento normativo y en la planificación de capital para empresas con activos industriales importantes. Al establecer una metodología uniforme y sustentable para la valoración de activos, las curvas de Iowa redujeron la variabilidad en los estados financieros, mejoraron la transferencia para inversores y reguladores y permitieron una predicción más precisa de los gastos de capital a largo plazo. Ese enfoque transformó la valoración de activos de una práctica intuitiva a la disciplina basada en datos empíricos y modelos estadísticos robustos. Winfrey clasificó las curvas Iowa originalmente en 3 familias y lo hizo según 3 variables clave: la ubicación de la moda para el retiro de los activos, la vida promedio del activo y la variación de la vida. Esto lo hizo según cuándo ocurre la mayor frecuencia de retiros y cada una de ellas representa diferentes patrones de retiro. Si era temprano, que son asociados a la curva L, si eran simétricas en cuanto a la moda, se asocian a las curvas S. Si el retiro es tardío, pues se asocian a las curvas R. John Russo llevó a cabo una investigación que reevaluó las curvas Iowa utilizando datos más recientes, estamos hablando de los años 70, para 2.000 cuentas de propiedad. Su estudio concluyó que el conjunto de las curvas Iowa que había propuesto Winfrey en su momento seguía siendo un sistema válido de curvas estándar, y ahora les digo por qué, y que los patrones subyacentes de retiro permanecían constantes a pesar de los cambios tecnológicos, negando muchas de las críticas que habían surgido sobre su potencial obsolescencia. Con el tiempo se han añadido algunos tipos de curvas adicionales, como las 4 curvas modales de origen o las curvas O, que fueron desarrolladas por otro estudioso, el señor Harold Coles, en 1967, y algunas otras variantes que han llevado el número total de curvas estandarizadas, comúnmente referidas como curvas Iowa, a aproximadamente 31. A continuación vamos a ver unos gráficos interactivos que nos permitirán evaluar y distinguir los tipos de curvas originalmente propuestos por Robley Winfrey. En esta gráfica vamos a ver la edad expresada como un porcentaje de la vida útil promedio, que ese fue el foco, el ingenio de Robley Winfrey al normalizar, al estandarizar este parámetro. Fue que logró que estas curvas fueran útiles independientemente de la edad o la vida útil que pudiera tener el activo, y las hizo universalmente útiles. Esa edad con porcentaje de la vida útil promedio la graficó con respecto al porcentaje sobreviviente del grupo de activos, es decir, cuántos activos superaban la moda en el tiempo de retiro, o cuáles activos o cuántos activos o qué porcentaje de los activos que eran activos homogéneos, digamos una flota de camiones que fue adquirida en el mismo momento, del mismo modelo, y fueron puestas en funcionamiento igualmente, cuántos de esos camiones salieron antes que la moda. Bueno, salieron el 5%, el 7%, bueno, y cada una de las curvas que él graficó las clasificó en función de si eran retiradas históricamente antes del valor modal y qué tan sesgado hacia la izquierda, por eso se llaman LED,
¿ok? Curvas left. Después encontró otras que coincidían mayoritariamente con el momento modal del retiro, es decir, la gran mayoría coincidía con eso y las llamó las curvas simétricas. Y como también hay algunos activos dentro de un mismo grupo homogéneo que se retiran incluso después de la esperanza modal de vida, entonces también construyó 5 curvas más. Eso nos llevó a tener las 18 curvas originalmente previstas o propuestas por Roble y Winfrey. Es importante destacar, y esto es una nota en la que debemos dar una explicación de por qué no estamos aportando ni las ecuaciones ni las tablas del porcentaje de la condición. Las curvas de Iowa originales, fruto del monumental trabajo de Roble y Winfrey, nacieron del rigor empírico. Fueron construidas a partir de la graficación y suavizado de vastos conjuntos de datos de retiro de activos reales. Tras una exhaustiva revisión de sus publicaciones seminales y de la bibliografía secundaria, se encontraron efectivamente las ecuaciones matemáticas de cada una de las curvas originales, al igual que el de las tablas de porcentaje de condición, que contienen miles de datos y números calculados que provienen o que fueron publicadas en los boletines 155 y 156 de la Iowa State University. Sin embargo, lamentablemente su reproducción y distribución no nos fue posible, debido a que están protegidos por los derechos de autor que tienen reservados la Universidad Estatal de Iowa, y solo pueden ser reproducidos bajo el pago de esos derechos al titular. La genialidad de Winfrey residió en la estandarización, en la normalización de los patrones gráficos. Como les dije, la edad está expresada es como un porcentaje de la vida útil promedio. Sin embargo, gracias a esas herramientas computacionales modernas es posible inferir modelos matemáticos como las ecuaciones polinómicas que se ajustan con gran fidelidad a esas curvas empíricas a las que sí tenemos acceso y que son presentadas más adelante en algunas gráficas que les vamos a mostrar. Las ecuaciones en esta infografía son aproximaciones y están ofrecidas con fines ilustrativos y pedagógicos para modelar el comportamiento de cada una de esas 18 curvas. Vamos a hablar rápidamente de cada una de las 18 curvas Iowa propuestas por Roble y Winfrey. En primer lugar, vamos a ver las curvas tipo L, que son muy a la izquierda y se refieren a retiros tempranos. La mayoría de los activos se retiran antes de la vida promedio. Eso es típico de activos con alta obsolescencia. Las curvas tipo L son 6, que van desde L0 hasta L5. El número que acompaña a la L para identificarlas y parametrizarlas refleja cuán agrupados o dispersos están los retiros alrededor de la moda. Por ejemplo, para los números bajos, es decir, L0 y L1, indican una moda relativamente baja, es decir, el pico de la curva de frecuencia no es muy alto. Una gran variación de la vida de las unidades y los retiros estarán muy dispersos y a menudo una vida máxima prolongada. Para los números altos, por ejemplo L5, indican una moda relativamente alta, un pico pronunciado en la curva de frecuencia, una pequeña variación en la vida de las unidades. Los retiros están muy concentrados alrededor de la moda y o alrededor de la vida promedio, y una vida máxima más corta en relación con la vida promedio.
Veamos cada una de las curvas L que tenemos para observar. En primer lugar, vamos a explorar las 6 curvas de las que le estábamos mencionando y ver en qué consiste cada una y su descripción. En el caso de la curva L0 muy amplia, se refiere a la dispersión, que es muy amplia, entre los posibles retiros. No están concentrados en ninguno de estos espacios. La L0 se destaca por tener una mortalidad inicial alta. Los retiros son muy tempranos porque comienzan desde el mismo momento en que se ponen en servicio, sea por defectos, sea por una obsolescencia prácticamente acelerada o inmediata. Este tipo de curvas se utiliza mucho en componentes electrónicos de primera generación, en software y en prototipos. Sería, por ejemplo, el 15% de un nuevo GPS falla en el primer décimo de su vida esperada, es decir, en el 10%. Como les había ofrecido, aquí hay una ecuación polinómica que describe la curva con la que se forma la frecuencia de los retiros, el porcentaje de frecuencia de los retiros. Esta no es una ecuación original de Winfrey, sino que fue deducida de las curvas por el autor, y es una aproximación que lo que tiene es fines ilustrativos. Yo les recuerdo que cualquier búsqueda de esta información tienen que acceder exclusivamente a los boletines 125, 155 y 156 de la Universidad Estatal de Iowa y pedirlos o conseguir un libro que tenga los derechos de autor pagados o conseguir un software que ya viene en software con los derechos pagos, y entonces ustedes sencillamente operan el software con toda la facilidad las veces que lo necesitan. Así como hemos visto la curva L0, vamos a ver rápidamente todas las demás. Para el caso de la amplia, es para retiros tempranos, pero menos extremos que L0. La obsolescencia sigue siendo un factor clave. Los activos típicos son equipos de computación personal, servidores, teléfonos. Un ejemplo es que muchos portátiles se reemplazan a los 2 o 3 años por nuevos modelos, no porque físicamente estén desgastados. La L2 es una curva que combina la obsolescencia y el desgaste inicial. Por ejemplo, vehículos comerciales ligeros, herramientas eléctricas. Por ejemplo, las furgonetas de reparto pequeñas, algunas son retiradas temprano por accidentes o por uso intensivo. La curva L3 tiene el sesgo a la izquierda menos pronunciado que las anteriores, está más acercándose a una curva S, con un patrón simétrico. Es típico para maquinarias de envasado, inyección, equipos de laboratorio, etc. Los equipos de laboratorio reemplazados por una nueva tecnología de forma escalonada. La L4 estrecha es una curva con retiros concentrados, pero antes de la vida útil promedio, un poco antes de la vida útil promedio y sesgadas hacia la izquierda. Tienen poca mortalidad inicial, es decir, son confiables, están concentrados cerca del momento de la vida útil promedio. Activos típicos son bombas y motores industriales con políticas de mantenimiento preventivo y predictivo. Ejemplo de aplicación, motores eléctricos que retiran justo antes de la vida promedio para evitar fallos que pudieran significar pérdidas importantes para el usuario. Y por último, la L5, que es la muy estrecha, esa está mucho más cerca de las simétricas, casi que entrar adentro de las simétricas, pero con un leve sesgo a la izquierda. Es un patrón muy predecible y concentrado sistemáticamente antes de la vida promedio. ¿Qué tipo de activos? Activos con políticas de reemplazo regulatorio estricto, componentes de aviación, por ejemplo. O sea, es riguroso, no importa que esté aparentemente en perfecto estado. Salen o se le aplica el retiro antes de
de que se cumpla la vida útil. Ejemplos de aplicación: componentes de aviación que se reemplazan por regulación normativa, o sea, un número fijo de horas o un número fijo de ciclos. Por ejemplo, en el tren de aterrizaje sucede eso. La ecuación polinómica también es una ecuación de aproximación para las curvas que aquí están diseñadas. Bien, vamos a ver ahora las curvas simétricas. Las curvas simétricas son las tipo S y tienen que ver con retiros que son muy centrados. Los retiros se distribuyen alrededor de la vida promedio. Es el patrón más común debido al desgaste normal. Este tipo de curvas, como aquí los vemos, esta es la de porcentaje de supervivencia, para que cuando las vean en un gráfico las distingan. Tienen un poco más aplanado el desgaste al principio. Tienen la moda en el centro, aunque la diferencia entre ellas es la dispersión de los retiros. Son 7 curvas S. Va de la S0 a la S6. Obviamente, contando los extremos te da 7 curvas. La simétrica muy amplia es aquella que tiene una dispersión total sobre la vida útil, desde 0 hasta la vida útil. Retiros centrados en la vida promedio con dispersión muy grande, casos individuales muy variables. Por ejemplo, los postes de madera, los durmientes de ferrocarril. Ejemplo de aplicación para postes de madera con una vida promedio de 35 años. Algunos se retiran a los 10 y otros pueden durar hasta 50 años. También se tiene la curva polinómica aproximada. Para la amplia S1, si ven ustedes un poco, si son un poco aprensivos, se darán cuenta que se van cerrando la dispersión. Un patrón simétrico estándar con dispersión considerable, siendo considerable aún. Múltiples factores de desgaste, por ejemplo, los mobiliarios de oficina, las herramientas manuales. Un ejemplo de aplicación: las sillas de oficina con vida promedio de 10 años, unas se rompen antes por mal uso y otras duran mucho más de los 10 años. La S2, si se dan cuenta, también va cerrándose un poco aquí el cuello. Es una curva clásica, una de las más utilizadas, la S2, un patrón de desgaste normal y predecible. Los activos típicos, por ejemplo, las flotas de vehículos, la maquinaria industrial estándar. Una flota de camiones tiene una vida promedio de 8 años, pero la mayoría se retira entre los 6 y los 10 años. Eso va a depender obviamente del tipo de intensidad con la que han sido sometidos al trabajo. La S3 sería como el intermedio de las 7. Es una distribución 100% simétrica con concentración más marcada que la S2. Tiene menos variabilidad, el cuello es más estrecho. Motores eléctricos en condiciones estables, bombas son los activos típicos. Y un ejemplo, por ejemplo, la bomba de agua de una planta que opera en condiciones constantes, o sea, continuamente. La mayoría se retira cerca de su vida promedio, que es de 15 años. Una curva S4, fíjense, siempre va estrechándose y va poniéndose más agudo en la moda, el punto modal. Por ejemplo, tiene una alta concentración de retiro cerca de la vida promedio, o sea, la mayoría del área bajo la curva se concentra alrededor de la vida promedio. Un comportamiento muy uniforme y predecible. Por ejemplo, los contadores de agua o gas, las bombillas, son activos que sufren este tipo de depreciación. Los contadores de agua de una ciudad se reemplazan masivamente al acercarse su vida útil certificada, que es de 20 años. La S5 es muy estrecha, más estrecha que obviamente que todas las anteriores. La curtosis es mucho mayor, más alta, más esbelta. Eso se llama leptocúrtico. La S5 es una curva de retiros en un intervalo de tiempo muy corto. Casi todos fallan al mismo tiempo, es decir, muy concentrada la vida útil. Este tipo de curva es más esbelta. Aquí se puede observar su curtosis leptocúrtica. Componentes con fallo por fatiga muy definido para activos que tienen ese tipo de características. Ejemplo de aplicación: lotes de rodamientos en una máquina sujetos a las mismas cargas y ciclos. Por ejemplo, los trenes de aterrizaje pudieran ser en este caso.
La S6, que es la última de las curvas S, fíjense que es prácticamente concentrada. El 80% del área bajo la curva está alrededor de la vida útil esperada. Los activos son reemplazados por política de fallo cero, es decir, no se permiten fallas o hay fallas catastróficas. Por ejemplo, los fusiles de un sistema crítico o incluso muchos de los elementos en las aeronaves y en la aviónica son sustituidos bajo esta curva, cambiados a la vez tras tantas horas de haber estado en operación, y eso también ocurre en mucha maquinaria de construcción para lo que son las correas y las mangueras, porque es que son maquinarias que se espera que generen un flujo de efectivo para sus propietarios. Entonces no es prudente dejar que lleguen a su vida útil probable, sino que se hace un retiro anticipado y una sustitución anticipada de esos repuestos. Finalmente están las curvas R. Con una derecha, los retiros son tardíos, una gran proporción sobrevive más allá de la vida promedio, es característico de activos muy duraderos. Son 5 curvas, las curvas R. Al igual que las anteriores, sin embargo, miren que tiene un sesgo hacia la derecha. La moda de los retiros está a la derecha de la vida promedio. Los activos duran más de lo esperado con dispersión considerable. Los activos típicos son edificios de mampostería, puentes de hormigón. Ejemplos de aplicación pueden estar en la valoración de puentes de hormigón con vida de diseño de 75 años. Muchos siguen en servicio a los 100 años incluso. Y así sucesivamente está la R2, que es moderada, un poco más baja, más mesocúrtica. El patrón de alta durabilidad con concentración de retiros más marcado en la vejez que la R1. Los activos típicos para este tipo de curva es la tubería de hierro fundido, gasoductos, grandes transformadores. Por ejemplo, las tuberías de hierro en una ciudad son muy duraderas y los reemplazos son infrecuentes hasta después de muchas décadas. La R3, que es la curva media de las tipo R, la mayoría sobrevive más allá de la vida promedio, con retiros concentrados al final de su vida útil. Son activos típicos de esta curva la infraestructura pesada, como las represas, la maquinaria pesada. Ejemplo de aplicación puede estar en las turbinas de una central hidroeléctrica con una vida promedio de 50 años, que requiere un mantenimiento excepcional y operan hasta más allá de los 70 años. La R4, que ya está muy concentrada en la vida útil, en la moda, en la vida útil máxima, para estructuras de acero que están bien protegidas en ambientes que no son agresivos. Por ejemplo, las vigas de acero de un gran estadio, que solo se retiran por un rediseño completo del edificio. Y por último, la curva R5, que esa sí está totalmente sesgada hacia la vida útil máxima. Es la curva más extrema de los retiros tardíos. Tiene un retiro en un corto periodo de tiempo muy avanzado, o sea, está concentrado todo hacia el final de la vida útil. Son curvas que se utilizan para activos cuya retirada dicta una regulación al final de la vida muy larga. Son ejemplos de aplicación los contenedores de residuos nucleares, diseñados para durar incluso siglos. Con esta curva R5 hemos concluido la vista rápida de las curvas Iowa propuestas por Rowley y Winfrey, y vimos las 18 curvas. La clave de la universalidad de Rowley, Winfrey
y sus curvas de Iowa fue la normalización. Él lo logró al expresar la edad de un activo no en años o en edad, digamos, o en ciclos, sino como un porcentaje de su vida útil promedio. O sea, está expresada en ciclos, sea expresada en años, sea expresada en horas. Y esto permitió que un número limitado de curvas estándar se aplique a cualquier tipo de activo, sin importar si su vida o sus ciclos son 5 o son 50, siempre se podrá expresar en esa relación. La normalización como tal, entonces, es la edad en porcentaje dividido en la edad real o en los ciclos reales, dividido entre la vida útil y el ciclo promedio, las horas promedio, los kilómetros por tonelada, etcétera, etcétera. Así se normaliza, multiplicado por 100. El proceso del analista en 5 pasos consiste en lo siguiente: recopilar datos históricos, construir nuestros gráficos de frecuencia para los retiros de esos datos históricos, se analiza el patrón que sigue ese gráfico de frecuencia y buscamos la similitud con las curvas de Iowa, seleccionamos cuál es la que más se ajusta a ese patrón que conseguimos para nuestros activos que estamos evaluando. Se estima la vida útil promedio de acuerdo a esos retiros y finalmente con el valor de la estimación de la vida útil promedio, también expresada en porcentaje, se puede tener un parámetro para calcular el valor del activo o del grupo de activos. Las aplicaciones prácticas y la relevancia de las curvas Iowa las vamos a ver a continuación. Vamos a verlo en la valoración de activos, en la gestión de activos, en la contabilidad de informes y en la regulación de servicios. Para la valoración de activos, sus potencialidades que permite calcular la depreciación y el valor actual de un activo de una forma empírica. Veamos, por ejemplo, en el caso de la aviónica de una aeronave. Supongamos que estamos valorando un sistema de aviónica con alta obsolescencia tecnológica. La justificación para seleccionar estas curvas por parte del tasador en una aeronave es que en principio analiza el activo y determina que los sistemas de aviónica de ese modelo, marca, entrada en servicio y con iguales características no fallan por desgaste físico, sino que son reemplazados por avances tecnológicos, es decir, nuevas tecnologías, nuevas regulaciones para GPS más precisos, por mejores sistemas de comunicación, entre otros. Este patrón de obsolescencia provoca que la mayoría de los retiros ocurran antes de la vida útil física promedio. Y se elige entonces una curva tipo L, porque tienen sesgo hacia la izquierda, la de la moda. Específicamente, el tasador encuentra que la L2 es la que más se aproxima a su patrón de retiros y que representa una obsolescencia moderada, no tan drástica como la L0, pero más acelerada que en una máquina estándar. Entonces, en conclusión, supongamos que tenemos un activo que es la suite de una aviónica avanzada, como la que vemos aquí en la imagen, que el valor de reposición anual es de $500,000, que tiene un salvamento del 5%, es decir, $25,000 al final de su vida útil. En la actualidad tiene 3 años de estar siendo utilizado y una vida útil probable estimada al principio cuando entró en servicio de 10 años. Dijimos que íbamos a
como tasadores íbamos a determinar que era la curva L2, pues el cálculo de la depreciación es muy sencillo. Entramos con el porcentaje de edad versus la vida útil probable. Dijimos que es 3 años que lleva, entre 10 multiplicado por 100 nos da un 30%. Ese 30% nos permite entrar a las curvas de Robley-Winfrey, pero no son muy precisas. Esas curvas, recuerden que ahí hay una simulación involucrada de manera pedagógica, tienen que ingresar exactamente a las curvas de Robley-Winfrey, que son las que tienen muchos estudios de análisis que permiten ser certificadas, o a las tablas de Iowa. Pero recordemos que esas tablas tienen derechos reservados por la Universidad Estatal de Iowa. Entonces, en este caso, vamos a suponer que si logramos entrar a las tablas de Iowa, encontramos el factor de la condición en esas tablas. Hay miles de valores ya calculados. Para la curva L2, al 30%, vamos a hipotéticamente suponer que nos dio 0,80. ¿Cómo obtenemos el valor actual de ese activo que es la aviónica, la suite de aviónica avanzada para esa aeronave? Pues lo calculamos con el valor de salvamento, que lo tenemos, la base depreciable de ese activo, que entonces sería 575, 500.000 menos 25, y lo multiplicamos por el factor de la condición o el factor Iowa que conseguimos. Aquí tenemos que entonces el resultado final sería que a los 3 años ese activo vale $405.000. Vamos a ver ahora un ejemplo con una caldera industrial. Se valora la caldera industrial con un patrón de desgaste normal. El tasador industrial, basándose en datos históricos de calderas similares en la planta, observa que los retiros no son ni muy tempranos ni muy tardíos. Ocurren principalmente por desgaste y eficiencia térmica decreciente, distribuyéndose de forma bastante predecible alrededor de una vida promedio. Eso indica una curva tipo S simétrica. Se selecciona la curva S3, que tiene una dispersión media, reflejando que aunque el proceso es estable, existen variaciones en la calidad del agua y la intensidad de uso que provocan que no todas fallen exactamente al mismo tiempo. Vemos que el activo es una caldera pirotubular. El valor de reposición a $920.000. Tiene un 10% de valor de salvamento para $12.000. Una edad transcurrida de 15 años y una vida útil probable de 30 años. La curva elegida fue la S3. El cálculo entonces, como dijimos, el porcentaje de la edad versus la vida útil es de 15 entre 30 multiplicado por 100 y nos da 50%. Con ese parámetro entramos en las tablas del factor de condición de las curvas Iowa para una curva S3. Con el 50% vamos a suponer que nos dio, hipotéticamente con razones pedagógicas, que nos dio 0,618, y así entonces obtenemos el valor de $78.744 para el momento de la medición. Ahora veamos el ejemplo con una flota de vehículos. Se quiere valorar una flotilla de vehículos, de camiones de reparto. El tasador analiza los registros de la flota y observa un patrón clásico: pocos retiros al inicio, un aumento de retiros a mitad de vida por costos de mantenimiento y desgaste, y pocos vehículos que duran mucho más allá del promedio. Este comportamiento de desgaste normal es perfectamente modelado por una curva tipo S. Se elige la curva S2, que es la curva estándar y más común para flotas de vehículos, representando una dispersión moderada alrededor de la vida promedio. Se tiene que son 50 camiones de reparto. El valor de reposición a nuevo
de cada uno es $60.000, valor de salvamento de cada uno es $9.000, la edad que tienen de haber entrado en uso es 6 años y la vida útil promedio es 12 años. La curva que elegimos fue la S2. Tenemos la edad relacionada con la vida útil promedio expresada en porcentaje de 50%. Entramos en la curva S2 para el 50% en las tablas y obtenemos una aproximada de 0.63. Con ese dato obtenemos el valor unitario de cada uno de los camiones, que multiplicado por 50 nos da que esa flotilla vale $2.056.500. Ahora hagámoslo para una tubería de gasoducto. La valoración de un tramo de infraestructura que tiene larga duración. El tasador de infraestructura sabe que los gasoductos de acero son activos extremadamente duraderos con muy pocos retiros tempranos. Los fallos son raros y la mayoría de los tramos permanecen en servicio mucho más allá de la vida promedio. Los retiros suelen ocurrir en la vejez por proyectos de reubicación o detección de corrosión sistémica. Este patrón de supervivencia extendida corresponde a una curva tipo R, que es con sesgo de la moda a la derecha. Se selecciona la R2, que indica un patrón de alta durabilidad con una concentración de retiros tardíos, pero aún con cierta dispersión. Sabemos que el activo es un tramo de una tubería de acero, el valor de reposición a nuevo es $10 millones, no tiene salvamento, suponiendo que no se pueda vender posteriormente como chatarra, una edad de 40 años, tiene una vida útil probable de 80 años, la curva elegida fue R2, calculamos entonces la relación de la edad versus la vida útil promedio expresándola en porcentaje y nos da el 50%. Nuevamente entramos entonces en las tablas o en las curvas R2 al 50% y vamos a suponer que logramos un factor de 0.868. Con esos datos entonces podemos obtener que el valor es de $8.680.000. Ahora veamos en la gestión de activos cómo nos pueden ayudar las curvas Iowa. Primero, para prever necesidades de reemplazo, para el gerente poder hacer sus planificaciones de egresos en 3-5 años, prever necesidades de reemplazo y optimizar el mantenimiento también puede ser útil. Vamos a poner un ejemplo de planificación de reemplazo. El gerente analiza los registros de mantenimiento y retiro de 500 bombas idénticas. Observa un patrón de campana de Gauss. Muy pocas fallan al principio, la mayoría comienza a ser reemplazada por desgaste general y pérdida de eficiencia alrededor de los 25 años y algunas pocas duran más. Este patrón de desgaste normal y predecible es característico de una curva tipo S simétrica. Al ajustar los datos históricos a las plantillas Iowa, determina que la curva más similar es la S3, es la que mejor se ajusta, ya que las condiciones operativas son estables, pero no perfectamente idénticas para todas las bombas. Entonces se necesita presupuestar el reemplazo de bombas para los próximos 5 años. La planta tiene 10 años, la vida útil probable de las bombas es 25 años, entonces se hace el análisis de la supervivencia de la bomba. La situación actual es 10 años, quiere decir que es un 40% de la vida útil probable. Según la curva S3, sobreviven entonces el 95.6%. ¿Quedan cuántas? Quedan 500 menos el factor utilizado para multiplicarla, que es 95.6, obtenido obviamente de las curvas S3 Iowa, y da que hay 478 bombas.
La proyección a 5 años, tendrían 15 años, quiere decir que habría el 60% de vida útil probable consumido. La curva S3 indica que sobreviven el 80% para ese momento, es decir, que quedarían 400 bombas en ese momento. Para calcular los retiros, en los próximos 5 años se espera entonces retirar las 478 hoy, menos las 400 que quedarían dentro de 5 años, nos daría que tenemos que reemplazar 78 bombas. Con esta información, el gerente puede planificar con antelación la compra y el reemplazo de 78 bombas y optimizar el presupuesto para ese quinquenio. Veamos ahora lo que puede servirle las curvas Iowa a la contabilidad de informes. Por ejemplo, para justificar la vida útil y los gastos de depreciación en informes financieros. Para defender la política de depreciación ante auditores, el analista financiero necesita un método robusto y no arbitrario. Estudia los datos históricos de retiro de la flota de autobuses de la empresa y observa que la mayoría de los retiros se agrupan en torno a una edad central debido a una mezcla de desgaste mecánico y mayores costos de mantenimiento. Este es un patrón de desgaste normal típico de la curva simétrica. Al comparar sus datos con las curvas estándar, la S2 moderada muestra el mejor ajuste estadístico, convirtiéndose en una base empírica sólida para la contabilidad de esa empresa. Entonces, la empresa debe definir una política de depreciación para una nueva flota de autobuses. La justificación: obviamente se hizo un análisis histórico, el análisis de flotas anteriores revela un patrón de retiro que se ajusta a una curva Iowa S2 con una vida útil probable de 12 años. La definición de vida útil contable, entonces la empresa establece que la vida útil contable en 12 años se fundamenta en el estudio actuarial en lugar de una estimación genérica suministrada por el fabricante. Y el cálculo del gasto anual lineal se hace entonces con la fórmula siguiente: el gasto de depreciación igual al costo menos el valor de residuo dividido entre 12 años. De esta manera, el uso de las curvas Iowa dota de objetividad al informe financiero. La empresa puede demostrar que su política no es arbitraria, sobre todo para los entes reguladores como en Colombia la DIAN, pero las direcciones de impuestos en cada uno de los países, sino que refleja el patrón real de consumo del valor de los activos y, en consecuencia, además de estar cumpliendo con la normativa internacional NIF, cumple con las regulaciones de impuestos y de presentación de estados financieros ante terceros, cumpliendo universalmente con la reglamentación para ello en todos sus activos. Veamos ahora cómo sería en la regulación de servicios públicos. La justificación de la selección para una dirección de la empresa prestadora de servicios públicos. Al presentar su caso tarifario al ente regulador, la empresa debe justificar cada costo. Para la depreciación de su red de tuberías de hierro, analiza sus registros de más de 100 años. El análisis muestra que las fallas son extremadamente raras en las primeras décadas. La gran mayoría de los retiros ocurren muy tarde, a menudo por proyectos de obras públicas o cuando la corrosión se vuelve un problema después de superar la vida útil promedio. Este patrón de alta durabilidad y retiros tardíos es la definición de una curva tipo R, con moda a la derecha. La curva R2, que es moderada, se ajusta bien a sus datos, demostrando al ente regulador que no están acelerando artificialmente la depreciación. El caso entonces es un caso para una empresa de agua que debe justificar un aumento de sus tarifas. El impacto en la tarifa es que la base del cálculo
el valor de la red de tubería se calcula usando el porcentaje de condición de la curva R2 para una vida útil probable de 80 años. Este porcentaje de condición viene generalmente dado en las tablas que les menciono que tienen derechos de autor. El gasto de la depreciación anual, el cargo por depreciación que se incluye en la tarifa, se basa en este patrón de larga vida, resultando en un costo anual menor que si se usara una curva simétrica. Hay transparencia regulatoria. El regulador verifica que el método es estándar y refleja, o universal incluso, y refleja la durabilidad real de los activos. Con esto podemos concluir que las curvas Iowa aseguran que los consumidores paguen una tarifa justa que refleje el consumo real del activo y que la empresa recupere su inversión de manera adecuada. Bueno, finalmente con esto terminamos la exposición de las curvas Iowa y su utilidad. Espero que ustedes se animen a introducirse aún más y a estudiar más la incidencia y el impacto que puede tener el ejercicio profesional de cada uno de ustedes.